Al aire. Buenos días, bienvenidos a este espacio informativo del Meridiano. Te ubican las noticias. A esta hora de la mañana nos acompaña la sede principal del diario Meridiano, en la ciudad de Montería, el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Vamos a hablar de diversos temas. Vamos también fin de año, es hora de hacer balances, de hacer proyecciones para lo que se viene en el 2023. Rector, muy buenos días. Bienvenido a Meridiano. Buenos días para ti, Henry, y buenos días para todos quienes nos están siguiendo en este momento. Bueno, rector, ha sido un año complicado para la universidad. Se presentaron algunas adversidades, pero poco a poco se han ido superando y fueron superadas, y hoy todo parece regresar a la normalidad. ¿Qué balance puede hacer de lo que ha sido este 2022? No, creo que ha sido un año, Henry, igual que los años anteriores, de resultados positivos en la construcción de un proyecto de desarrollo institucional. La universidad hoy muestra una imagen robusta de liderazgo académico, científico, de organización de sus procesos, y todo eso le ha merecido ganar la confianza y la credibilidad de la sociedad. Creo que es innegable, inocultable el liderazgo que hoy tiene la Universidad de Córdoba, no solamente en el departamento, en la región Caribe, sino en el país, y por supuesto una articulación a la comunidad científica internacional. Entonces, el balance ha sido favorable, ha sido positivo, y es el resultado igualmente de cómo hemos construido la planeación de un proceso. La universidad hoy está pensada en una década. Es decir, hemos pensado a la universidad en nuestro plan de desarrollo institucional en los próximos 10 años. Es lo que nos ha permitido, Henry, terminar este año 2022 con 17 programas académicos acreditados de alta calidad. Cuando yo llegué a la universidad en el año 2015, diciembre de 2015, la universidad solamente tenía 3 programas acreditados. Terminamos hoy con ese número. No teníamos en el 2015 programas acreditados internacionalmente, tenemos 2. Logramos la acreditación institucional por 4 años y nos han reacreditado por 6 años más. Hoy tenemos presencia científica en 14 departamentos de Colombia, prácticamente en la mitad de la geografía nacional, nunca antes visto en la historia de esta universidad. Es decir, es una universidad de referencia, pionera, líder en investigación científica, haciendo investigaciones de punta en Colombia, como por ejemplo el repoblamiento pesquero del río Cauca, luego del impacto de Hidroituango. Más de 150.000 familias desde el Bajo Cauca hasta el sur de Bolívar. Todas esas especies pesqueras que habían desaparecido como resultado de ese impacto ambiental las recuperamos, y las poblaciones campesinas y de pescadores regresaron a sus hábitats naturales. De la misma manera como estamos recuperando suelos degradados por mercurio en el Bajo Cauca. Sí, por todo ese tema de minería ilegal, esos suelos han degradado. La Universidad de Córdoba, con transferencia tecnológica, los está recuperando y volviéndolos aptos nuevamente para la agricultura. Rector, uno podría decir, retomando esas palabras suyas, ¿por qué la Universidad de Córdoba la tiene más en cuenta en otras regiones para temas investigativos y no tanto en Córdoba? Porque lo que se investiga en Córdoba es muy propio. Sí, tiene sus particularidades. Lo que pasa es que la universidad tiene una dinámica investigativa bien interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos unas líneas de investigación muy fuertes. Por ejemplo, en el terreno agropecuario, la Universidad de Córdoba es pionera. Por ejemplo, lo que hace la Facultad de Ciencias Agrícolas en tema de semillas. Por ejemplo, recuerde usted el frijol caupí, que es un frijol fortalecido que ataca el hambre oculta. Sí, que ha contribuido mucho. Es un aporte a la humanidad, si se quiere, y a la erradicación del hambre. Lo que hacemos, por ejemplo, con el laboratorio de toxicología, con el doctor Marrugo, que es pionero a nivel internacional en el tema de mercurio. Entonces, claro, nos dicen el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, necesitamos investigar cómo el mercurio está afectando 4.000 familias del atrato por contaminación ilegal con ese químico. Pues si nosotros tenemos un laboratorio de referencia internacional, tenemos la gente que más sabe de mercurio, pues ahí estamos haciendo presencia en el atrato. Igualmente nos dicen en el Cauca la Embajada de Estados Unidos, porque eso estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Oiga, la Universidad de Córdoba es la que más sabe de esto. O la investigación que hicimos en 105 municipios sobre el glifosato y el impacto del glifosato. Entonces, eso nos ha permitido, esa capacidad científica, pues tener un liderazgo nacional importante y ganarnos un reconocimiento nacional e internacional. Y en Córdoba, por supuesto, que históricamente nosotros aquí hemos hecho presencia, lo que estamos haciendo ahora con el proyecto de seguridad alimentaria en 13 municipios, sí, que es una transferencia tecnológica. Es transferir conocimiento científico a 3.250 familias campesinas de cómo pueden construir un modelo de seguridad y soberanía alimentaria que le dignifique sus vidas, pero también esa transferencia queda en las comunidades. Y eso es conocimiento, y de eso se trata. Ahora, por supuesto, y usted sabe que yo en eso soy un poco crítico, pero una crítica propositiva, y es que tenemos que cambiar la visión del desarrollo, las lógicas del desarrollo. Aquí yo he venido insistiendo, sin la ciencia no es posible el desarrollo. Entonces, la ciencia tiene que ser el centro sobre el cual podamos nuclear esas lógicas del desarrollo, alrededor de la educación,
alrededor de una mirada prospectiva de lo que el departamento requiere, cómo potencializamos y cómo hacemos competitivas nuestras ventajas comparativas en términos geográficos, en términos de flora, de fauna, de recursos naturales. Esas lógicas han estado dispersas y el liderazgo de la universidad lo que está tratando de decir es, mire, venga, y repensemos estas regiones de Córdoba, cómo repensamos el sur, cómo repensamos el Alto Sinú, cómo repensamos la zona costanera, cómo repensamos el Bajo Sinú. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero, como decía ayer también en una entrevista, lo que ha persistido históricamente en Colombia, y Córdoba es un ejemplo evidente de ello, ese divorcio entre el país político y el país nacional. Entonces, el país político se especializó en ganar elecciones cada 4 años. Y el país nacional es la gente con sus angustias, sus necesidades, sus penurias, sus sufrimientos, que no son conectadas a una visión de desarrollo. Es ahí donde la universidad entra a decir, mire, es posible erradicar el analfabetismo, es posible garantizar seguridad alimentaria, es posible regionalizar la Universidad de Córdoba, es posible que los jóvenes accedan a la universidad, es posible pensar el tema de cambio climático, es posible atacar el hambre oculta, los altos niveles de desnutrición, etc. Es decir, ¿por qué? Porque esa es nuestra capacidad científica. Pero si eso no se articula a las lógicas del desarrollo de la institucionalidad pública para que se conviertan en políticas públicas de carácter social, pues el desarrollo seguirá siendo postergado, ¿sí? Y la sociedad estará condenada a ese que cada entidad oficial que tiene ese tipo de responsabilidades fuera una isla. Totalmente. Ese ha sido el gran mal nuestro. Y ese mal tiene como resultado unas consecuencias de las cuales luego nos quejamos. ¿Cuál es? Pues un alto nivel de pobreza, unos indicadores de desarrollo humano paupérrimos, una pobreza multidimensional acelerada. Y eso se traduce en inseguridad y violencia social. Entonces, listo, es lo que yo llamo los costos sociales de no invertir socialmente. Entonces, esas lógicas del desarrollo que han sido en Córdoba determinantes tienen que ser repensadas. Y es lo que la universidad trata con su liderazgo, de decir, mire, venga, nosotros nos convertimos en un actor, nosotros queremos aquí cohesionar, nosotros ponemos al servicio de este territorio no solamente lo que históricamente hemos hecho, que es formar jóvenes integralmente, sino que nosotros hoy tenemos capacidad científica. Nosotros hoy estamos pensando problemas de la sociedad y tenemos alternativas para resolver esos problemas sociales. Entonces, de eso se trata. Y esa es la idea que tenemos que tratar de que sea entendible y comprensible y que se convierta en acción. Hablaba hace unos segundos del programa de seguridad alimentaria que se está ejecutando en 13 municipios del departamento de Córdoba, pero también una apuesta interesante y tiene que ver con la erradicación del analfabetismo. ¿Cómo avanza ese proceso en la Universidad de Córdoba, en el departamento de Córdoba? ¿Qué tanto se ha logrado avanzar? Hemos sacado 1.300 adultos mayores de condición de iletrados o de analfabetas. 1.300 de 250.000, que de acuerdo a las estadísticas DANES tiene Córdoba. Córdoba tiene 250.000 personas cordobeses que no saben leer ni escribir. Sí. En la Córdoba profunda, sí, en la Córdoba marginal, en la Córdoba excluida, en la Córdoba donde el Estado ancestral ha sido inexistente. La Córdoba, ¿sí?, ancestral. Ahí hemos llegado nosotros, haya llegado la universidad. ¿Y sabe qué nos hemos ganado en gran medida? Porque es que ese es otro problema cuando uno plantea el desarrollo, piensa el desarrollo y hace desarrollo, que lo que se genera son resistencias al desarrollo. Porque esa es una característica del subdesarrollo. Mire, una característica del subdesarrollo es la resistencia al desarrollo. Porque en gran medida el subdesarrollo está soportado en mentalidades, que son las que impiden. Nosotros con ese proyecto, en lo cual la universidad pone toda su capacidad, nosotros no recibimos ningún recurso adicional ni nada. Lo que nos hemos ganado son denuncias entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Y usted ve los resultados. Cada rato estamos graduando grupos, de acuerdo a los que van alcanzando ya la competencia en lectoescritura. Y lo que hemos ganado, lo que nos hemos ganado como universidad, y en el caso mío como rector, son denuncias. Ahí hay procesos en Procuraduría, ahí hay procesos en Fiscalía. Eso es lo que genera plantear el desarrollo en el subdesarrollo. La primera resistencia son las mentalidades. Es decir, hemos construido una especie de estructura mental de adaptarnos, de normalizar lo anormal, que cuando tratamos de cambiar las cosas, la resistencia de la gente, o no de la gente en su conjunto, de sectores, es que eso no se haga. Hemos tenido una resistencia inmensa. Entonces, pero ahí está el proyecto. El Lorica estuvo a punto de caerse, ¿no? Claro, entonces se revuelven cosas. Claro. Entonces, como el Lorica ha tenido una tradición en el pasado de supuestos alumnos fantasmas, entonces cree que el programa de analfabetismo con alumnos fantasmas, pero si estamos entregando los resultados, estamos graduando 15 personas. Y usted no sabe, Henry, y esto es algo que me gusta compartir con la ciudadanía, el esfuerzo que hacen estos profesores nuestros, porque es que meterse a la zona rural, veredal, convencer a ese adulto mayor, es prácticamente un trabajo personalizado casa a casa. Oiga bien,
Porque ese adulto mayor no lo puedes mantener en un salón de clase como lo haces con un estudiante normal, rutinariamente. Entonces, este trabajo, y ahí toda mi felicitación a esos profesores, porque eso demanda un esfuerzo y una vocación inmensa. Es ir a casa, en unas zonas rurales donde no hay vías de acceso, donde las situaciones son supremamente complejas, y trabajar con esos adultos mayores y sacarlos de esa condición y darles esa competencia que luego nosotros certificamos. Por favor, ahí hay un esfuerzo inmenso. Rector, ¿cómo se focalizan los sectores o las zonas donde se adelanta el programa? ¿Ustedes llegan a los municipios o los municipios llegan a la universidad y le dicen, hombre, mira, en esta zona tenemos un alto porcentaje de alfabetización? ¿Cómo es ese proceso? No, nosotros, las alcaldías no dicen nada. No, nosotros trabajamos con las estadísticas DANE. Okay. O sea, el DANE, cuando hace sus censos, esos censos son diversos, es decir, de las distintas dimensiones, digamos, de lo que uno llama la pobreza multidimensional. Entonces, nosotros tenemos esas estadísticas del DANE. Entonces, nosotros le podemos decir a usted en Córdoba dónde está centrado la mayor población con esa condición de analfabeto. Entonces, cuando el ministerio nos aprueba el proyecto, porque el ministerio es un aliado del proyecto, quien financia el proyecto es el ministerio, ¿sí? Vía convocatoria, no solamente participa la de Córdoba, participan todas las universidades que estén acreditadas. Esto es importante decirlo, es decir, no es que le digan a la universidad, usted va, no, participan distintas. Mire que en Sagún, quien está haciendo eso es la Universidad del Bosque. Sí. Y entonces no es solamente, o sea, es una convocatoria y quien se la gane pues accede a ejecutar el proyecto. Entonces nosotros ahí interactuamos con la alcaldía. Entonces cuando ganamos, mire, vamos a entrar en Norica y trabajamos con el secretario de Educación de ese municipio y vamos a esas poblaciones y hacemos nuestro propio censo. Y vamos casa a casa. Lo que ya con las estadísticas del DANE nos han referenciado, vamos y validamos. Y seleccionamos los grupos, que son grupos de 15, o grupos de 20, o grupos de 30. Y entonces trabajamos. Mucha deserción, por supuesto. Arrancamos con un grupo de 30 y terminamos con 15, o con 12, o con 13, que son los grupos que ustedes que nosotros grabamos. Los otros se van quedando en el proceso porque, digamos, esto no es fácil. Sobre todo gente que tiene en promedio de edad de 58, 60 años. Hemos graduado señoras de 80 años. Sí, entonces no es fácil ese trabajo, pero ahí hemos persistido y hoy podemos decir que hemos sacado 1.300 personas de esa condición de analfabetismo, de 250.000. ¿Cuál es la apuesta en términos de políticas públicas sociales? Plantearse una meta en los próximos 10, 15 años, si hubiese una visión del desarrollo moderna, una Córdoba libre de analfabetismo. ¿Sí? Usted sabe que Colombia es uno de los pocos países de la región donde no hemos erradicado el analfabetismo. Así lo erradicó Perú, sí, lo erradicó Bolivia. En Colombia el analfabetismo es del 5%. El 5% en una población de 50 millones de habitantes. Estamos hablando de una población aproximada de 2.500.000. Y Córdoba tiene el 15%. O sea, estamos duplicando la media nacional, que es el 5%. Entonces, por favor, dígame usted si pensar en el desarrollo no es pensar en la gente y en el bienestar de la gente. Entonces, ¿cómo hablamos de desarrollo en un departamento donde el 15% de su población no sabe leer ni escribir? Pues eso tiene que generar un cuestionamiento social. Y si la universidad no dice nada frente a eso, pues la universidad por omisión está contribuyendo a ese adefesio, a esa condición paupérrima. Entonces, allí es donde la universidad tiene su liderazgo. Y es lo que a veces a mucha gente le incomoda. Y yo siempre insisto en esto. La universidad es la conciencia crítica de la sociedad. ¿No será que lo ven como candidato a algo? Es que esa es las otras disputas. Y resulta que si fuera candidato hubiese renunciado a la rectoría. Sí. A mí me faltan 4 años como rector, pues voy a terminar mis 4 años. Ahora, y si fuese así, yo le hago una pregunta. ¿Y acaso no soy un ciudadano que goza de sus derechos a elegir y ser elegido? Totalmente. ¿Cuál es el problema? Pues, si yo como ciudadano puedo participar mientras no esté inhabilitado o sobre mí no pese una sanción, pues yo tengo derechos legítimos y como tal los puedo ejercer. Pero para sacar adelante todo ese tipo de programas y estrategias que viene adelantando y ejecutando la universidad, se necesita un músculo financiero importante. Y usted, desde que asumió la presidencia del SUE, se ha venido dando la pela, por así decirlo, por el fortalecimiento financiero de las universidades públicas del país. Y se han buscado varias estrategias y se han analizado algunos puntos y se ha planteado el cambio de los porcentajes y los indicadores para poder fortalecer las universidades públicas. ¿Cómo avanza todo ese proceso y esa lucha que se ha venido dando al interior del SUE y por parte de los rectores de las universidades públicas? Seguimos, Henry, seguimos y en eso no vamos a dar tregua, en eso vamos a persistir. Esa es nuestra preocupación y ocupación, que se construya en Colombia un modelo de financiación de la universidad pública que permita ampliar cobertura y que la universidad pública se regionalice en condiciones de calidad y de pertinencia. Esa es la apuesta, ese es el liderazgo que he hecho en los últimos 5 años como presidente del sistema universitario estatal y en los 2 años que me hacen falta como presidente del SUE lo vamos a hacer.
Yo tengo grandes expectativas de que en la legislatura del próximo año la reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30 se haga una realidad. Si se reforma el artículo 86 y 87 de la ley 30, estaríamos cambiando el actual modelo de financiación de la universidad pública. ¿Esa es la tabla de salvación, rector? Eso es. Y eso tiene que entenderlo el país político. Eso tiene que entenderlo el Congreso y tiene que entenderlo el gobierno. Es la única manera de que la universidad pública en Colombia se pueda regionalizar. Es la única manera que la universidad pública en Colombia pueda ser sostenible financieramente. ¿Sí? Tenemos que cambiar el actual modelo que es el IPC, que es el mecanismo de transferencia, por el ICE, que es el que construyó el SUE. El ICE es el índice de la canasta educativa, que permite que la universidad pública pueda desarrollar 4 variables que hoy no desarrolla. ¿Cuáles son? Vinculación de profesores de planta, ampliar cobertura. El SUE está planteando ampliar cobertura en 120,000 nuevos cupos en los próximos 8 años. Vinculación de personal administrativo, es decir, trabajadores, y que se pueda financiar el 1279, que es el decreto ley que el gobierno en su momento expidió y que estaba desfinanciado y que le toca a la universidad pública con recursos propios sostenerlo. Entonces, esa es la discusión. Pero ahí emergen ahora otras posiciones que están hablando de una reforma integral de la ley 30. Frente a eso que he dicho yo, si hablan de una reforma integral de la ley 30, mejor construyan una nueva ley y preséntenla, porque se acortarían los tiempos y sería más rápido. Pero una reforma integral de la ley 30 no se haría ni en este gobierno ni en 2 gobiernos más. Entonces, hay que priorizar. El gobierno nacional tiene que priorizar en la reforma de esos 2 artículos y el Congreso tiene que priorizar en la reforma de esos 2 artículos. Si esos artículos no se reforman, la universidad pública no podrá ampliar cobertura. Y esa es la discusión que vamos a hacer el otro año en el Congreso. Es la que hemos venido haciendo en los últimos años en el país. Pero pareciera que, repito, las lógicas... Y que los jóvenes han salido a protestar a las calles, a solicitar a las calles, a exigir a las calles al gobierno, ¿no? Entonces eso es lo que esperamos. El gobierno está planteando vincular 500,000 nuevos cupos. Yo he dicho, y aquí nuevamente lo repito, Henry, año 1993, un año después que se expidió la ley 30, las 34 universidades públicas teníamos 150,000 estudiantes matriculados, 93. 30 años después tenemos 650,000. Incrementamos 500,000 cupos en 30 años. El gobierno pretende hacerlo en 4. Pretende hacerlo en 4. ¿Cómo se va a hacer? Y eso no es un asunto de que construimos allá y es que habilitamos un colegio. No. He hablado de una educación con calidad y pertinencia. Mire, Henry, si no hay acceso a una buena educación, estamos profundizando la pobreza de nuestros jóvenes. La educación tiene que ser de calidad y la educación tiene que ser pertinente para cuando ese muchacho se forme, se integre al sistema productivo y jalone el desarrollo de sus comunidades, genere movilidad social, es decir, supere la pobreza. Pero usted no puede impartir cualquier tipo de formación. Es lo que nosotros vamos a hacer ahora en Sagún. Nosotros en Sagún, el primer semestre del 2023, estamos en la nueva sede. ¿Qué le toca a la universidad? Pues pensar esa subregión para construir una oferta académica pertinente a la vocación productiva de la subregión de la Sabana. ¿Qué han dicho de la votación? Ya está en la licitación, está a puerta de adjudicarse y hacia febrero, le digo, nosotros iniciamos semestre el 8 de marzo. Ya ese día la sede está en funcionamiento. Okay. ¿Con quién? Con los 900 estudiantes que tenemos ahí en una institución educativa, que era la extensión, pasan allí. Y ahí el liderazgo de la universidad por potencializar esa sede en función de lo que estoy diciendo. Educación con calidad, es decir, con todas las condiciones y pertinente que le responda a esa sede. Doctor, con esa sede, ¿en cuánto se amplían los cupos en la Universidad de Córdoba? Esa sede estaba proyectada para 2.900 cupos. Pero con metodología de virtualidad, tú puedes ahí llevar esa sede a 4.000, 5.000 estudiantes. Por eso le decía, en un modelo de regionalización y de ampliación de cobertura, lo que el Ministerio de Educación, y eso lo planteé hace 15 días en un SUE, cuando le estábamos los 34 rectores, yo le decía, por ejemplo, al rector de Pamplona, rector, si yo soy Estado y yo le transfiero a usted los 7.211.000, que es el promedio por estudiante en una universidad pública, ¿cuántos cupos estaría usted en capacidad de ampliar en su universidad? Me dijo el 5.000. ¿Listo? Y cogía el otro y el otro y el otro. O sea, si en un modelo de ampliación de cobertura, por lograr esos 500.000, ¿cuánto con la capacidad instalada que hoy tenemos en las 34 universidades podíamos incrementar? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, si a mí me transfieren recursos para base presupuestal, yo le podría llevar al máximo la sede, por ejemplo, de Sagún. Y le estoy diciendo, mire, yo puedo ampliar cobertura ahí en 4.000 cupos. Ya llegarías a 20.000 estudiantes. Y si yo fortalezco Lórica, claro, y me dice, señor, yo le voy a transferir. ¿Y qué le toca a la universidad? La pertinencia de los programas que vamos a impartir allí. Porque la idea es que ahí tengamos programas realmente que respondan a la vocación productiva. Y ahí he hecho otra propuesta al país. El SUE, las 34 universidades públicas,
tenemos, Henry, hoy alrededor de 1.800 programas de pregrado entre las 34. Si a mí el ministerio me flexibiliza y yo, por ejemplo, en Sagún requiero una licenciatura en nutrición, porque el medio lo demanda y lo tiene la Universidad del Tolima, venga y lo traigo y lo instalo acá. Transferir conocimiento. Entonces, ¿cómo ¿por qué? Porque este es el Estado, es un sistema del Estado. Así es. El Estado lo construyó. Entonces, no puede ser la idea en aras de lograr objetivos sociales, como es la ampliación de cobertura, que mantengamos la rigidez que existe hoy, donde esta universidad tiene este programa y no se puede mover aquí. Es de ella. No es de la sociedad, es pública. Entonces, ¿cómo movemos esto? ¿Cómo podemos generar dinámicas de movilidad profesoral? El tema de investigación, también se lo he planteado al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministro, la ciencia en Colombia tiene que tener un aspecto regional, con enfoque regional. Entonces, en la Caribe hay 8 universidades públicas, ahí hay una infraestructura científica en laboratorios, investigadores, grupos de investigación que hacen investigación de impacto. Focalice y jalonemos, igualmente en las otras regiones del país. Entonces, yo creo que aquí, en Colombia, tenemos que tener una lectura clara de este país. Es que este país tiene potencialidades, tiene capacidades instaladas. Aquí no podemos partir nosotros de la idea de que todo tiene que ser nuevo o como si partiéramos de cero. Es que hay capacidades. Entonces, sobre esas capacidades es que hay que fortalecer y jalonar lo que haya que jalonar. Entonces, cuando yo hablo de ampliación de cobertura, digo, pero es que si el país cuenta con un sistema universitario estatal. Y ahí no le habla usted de la universidad privada, que también hay que integrarla, claro, en el entendido que en Colombia la educación superior como servicio público está soportado en un sistema mixto, público y privado. Y usted puede encontrar universidades privadas donde los costos de formación son similares a una pública y que tienen presencia en los territorios. También hay que incluirla. Si el país quiere avanzar hacia ese objetivo de esos 500.000 cupos en los próximos 4 años. Doctor, ¿cómo queda la parte financiera de la universidad en este 2022 y cómo la recibe el 2023? Bien, Henry. Bien en términos de que nosotros hemos mantenido las finanzas institucionales con mucha responsabilidad, en el entendido de que nuestros recursos son limitados y los esfuerzos de generación de recursos propios son cada vez mayores, y ahí hemos hecho esfuerzos por eso. Terminamos un año, pues, sin deudas con nuestros empleadores y con nuestros proveedores, y eso es muy importante, ¿sí? Terminar este año así, de que se haya pagado toda la nómina de profesores, de trabajadores, de proveedores de la institución, muestra que hay un síntoma positivo, un síntoma en términos de salud financiera de la institución, que nos obliga a seguir manteniéndolo, ¿sí? En términos de austeridad, en términos del gasto, en términos de responsabilidad. Lo misional garantizado. Y en las proyecciones del presupuesto del próximo año, como siempre el faltante, porque pues, las transferencias que nos envía la nación son inferiores al crecimiento nuestro. Y a pesar de todo eso, mire todo lo que hemos hecho, vinculación de profesores, nos ha mejorado los indicadores. Hoy tenemos una relación de 40 estudiantes por profesor, que esa es la media nacional. Todo lo que nos demanda la tarea misional en términos de investigación, de extensión, de docencia, el bienestar estudiantil. Yo creo que pues, usted ve la universidad y ve una universidad muy, muy, muy fuerte en ese sentido, y eso nos obliga pues, a mantener la dinámica y mantener los esfuerzos para que esa salud financiera esté allí. Usted trabajó 4 años con el gobierno, con el presidente Duque, y quisiera saber ¿cómo le fue? ¿Le cumplió el presidente Duque a la educación superior, a la pública, me refiero en este caso? ¿Y qué espera este gobierno? Usted ha hablado ya y ha dicho que hay un tema interesante y que es prioridad, que es el fortalecimiento de las finanzas a través de las modificaciones de los indicadores para fortalecerlas financieramente, económicamente. ¿Cómo le fue con Duque y qué espera de este gobierno, Petro? Mire, Ger, cada gobierno tiene su identidad, cada gobierno tiene, digamos, su impronta que lo caracteriza y lo identifica, ¿sí? Yo le puedo decir hoy que en materia de educación superior, el gobierno Duque reconoció la deuda histórica que el Estado tenía con las universidades públicas de Colombia. El gobierno Duque reconoció el faltante financiero. Y el gobierno Duque, en ese acuerdo de diciembre de 2018, ese reconocimiento lo convirtió en los recursos necesarios de ese faltante, que fue el acuerdo, donde se dieron los puntos adicionales al IPC, ¿sí? Durante sus 4 años hasta este año. O sea, el gobierno Duque le cumplió a las universidades. Reconoció ese faltante histórico, corrigió ese faltante histórico, pero lo corrigió no como política de Estado, lo corrigió como política de gobierno. Que obviamente fenece en el momento que fenece el gobierno, o termina el gobierno. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las expectativas con el nuevo gobierno? Continuar en esa dirección, pero que el tema financiero de las universidades públicas se resuelva de fondo.
en el entendido de que es un problema estructural. Y la única manera de corregir ese problema estructural es a través de una reforma legislativa, que es el artículo 86 y 87. Para no meternos en otros aspectos de la reforma, sino esos dos. Esas son las expectativas que tenemos. Que este gobierno realmente convierta la educación pública superior en una política de Estado que garantice su sostenibilidad, que garantice ampliación de cobertura. Eso es lo que esperamos de este gobierno. Y lo esperamos porque el modelo, pues, aún no lo he visto. Sí. Se está construyendo. Nosotros desde el SUE estamos aportando en la construcción de ese modelo. Esperemos que ese modelo se construya, que ese modelo se ponga en marcha y que esos objetivos se logren para el bien del país, para el bien de la educación pública del país y para el bien de los jóvenes de Colombia, sobre todo. Y en eso insisto, cualquier modelo para garantizar derechos en Colombia tiene que tener un enfoque territorial, porque aquí hay territorios de la geografía nacional que históricamente el Estado ha sido ausente. Córdoba es un ejemplo de ello, el Caribe es un ejemplo de ello, el Pacífico es un ejemplo de ello, el sur del país es un ejemplo de ello. Entonces no se pueden seguir construyendo modelos sociales o de transformación social con el enfoque centralista que ha marcado la historia de Colombia. Si persiste en esa lógica, el país seguirá postergando las transformaciones sociales y el país seguirá postergando el bienestar social de las regiones. Entonces lo que hemos planteado al gobierno es que si se construye un modelo de ampliación de cobertura en Colombia, tiene que tener un enfoque regional en las regiones donde la brecha de acceso a educación superior es más precaria, el Caribe colombiano, en Córdoba, que es el 23%, cuando el promedio nacional es el 54%, Sucre, que es el 17%, en Magdalena, Bolívar, Atlántico, Guajira, Chocó, que son los más rezagados, igualmente el Pacífico y los 5 departamentos del sur del país donde no existe una universidad. Entonces, no podemos seguir repitiendo la historia que el 54% de la oferta educativa siga estando en las 3 principales ciudades del país, Cali, Bogotá y Medellín. Es decir, parece que el país girara allí y que el país fuera Cali, Bogotá y Medellín y que el resto simplemente fuera periferia donde caen las migajas del desarrollo. Esa visión, si no se cambia, Colombia seguirá condenada a lo que hemos estado condenados, al atraso y a la pobreza. Esa es la visión y ahí estaremos. Yo espero estar en las primeras audiencias en el Congreso, pues, planteándole al Congreso y al país esto que me conoce. Esto no es nuevo, esto lo he venido planteando yo hace 5 años. Este es un tema que he estudiado en los últimos 7 años. Y bueno, aquí hay argumentos, si hay mejores, bienvenidos, pero por lo menos nosotros queremos contribuir propositivamente, porque mire, una cosa es la crítica por la crítica. Nosotros estamos describiendo una realidad adversa, pero estamos diciendo esa realidad se puede corregir. Esta realidad tiene unas alternativas y por eso nuestras posiciones del SUE son propositivas. Doctor, en septiembre de 2021, el gobernador de Córdoba y los diputados del departamento anunciaron con bombos y platillos la puesta en marcha del Fondo de Educación Superior para el Pueblo, el famoso FUSPE. En su momento se hablaba de que se habría la posibilidad de 3.000 a 4.000 cupos para financiar matrículas en las universidades públicas del departamento. La única es la Universidad de Córdoba. ¿Ese fondo ha funcionado, no ha funcionado? ¿En qué se ha beneficiado la Universidad de Córdoba con ese fondo? Mire, le voy a explicar esto, Henry. Por eso hay iniciativas que tienen que partir primero de una lectura de contexto. Si uno no lee el contexto y no entiende los cambios del contexto social, pues puede ser que lo que uno proponga rebote o lo que uno proponga pues no tenga ningún impacto. En ese año, en plena pandemia, recuerde que la Universidad de Córdoba lideró la gratuidad de la matrícula con esfuerzo propio en cabeza de este rector que hoy les habla aquí. Y logró que eso se convirtiera en un modelo nacional, por razones que en su momento expliqué y que fueron válidas y que el tiempo nos dio la razón. Hoy la gratuidad es una política de Estado. Entonces, si la gratuidad es una política de Estado, pues, ¿para qué existen estos fondos? Ahora, esos fondos pueden tener otro direccionamiento. Le explico. Estos fondos deben enfocarse, por ejemplo, a manutención, alimentación y alojamiento de muchos jóvenes, sobre todo los que vienen de otros municipios que su permanencia en Montería les es costosa. O sea, deben tener otro enfoque. Porque gratuidad de matrícula no. Para regionalización. El otro año se amplió la matrícula 0 a Sisbén 4 y a partir del año 2024 todo estudiante, independientemente de la posición social que gane un cupo en una universidad pública, es gratis. O sea, ya la matrícula, o sea, un componente de la gratuidad, porque la gente aquí confunde y tengo que explicar. Una cosa es la gratuidad de la educación de manera integral, que implica manutención, alimentación, transporte y matrícula. Hoy lo que el Estado ha garantizado es un componente de la gratuidad de la educación superior, que se llama matrícula. Pero está suelto
manutención, está suelto hospedaje, está suelto transporte. Entonces, yo lo que sugiero es que un fondo como eso, que en principio estaba enfocado a gratuidad de matrícula, se replantee y diga, listo. Entonces nosotros ahora vamos a complementar esos otros elementos o componentes de la gratuidad de la educación y vamos a que este fondo ayude a jóvenes, obviamente con la metodología que eso implicaría, para que asista en términos de alimentación, asista en términos de hospedaje y asista en términos de transporte, para que podamos hablar realmente de un modelo de gratuidad de la educación superior. Así como estoy planteado, es funcional. No, porque estaba planteado en una sola dirección, era gratuidad de la matrícula, pero si ya el Estado, a través de una política pública, garantizó eso, entonces pues ya no tiene funcionalidad. Habría que repensarse y decir, listo, estos fondos podríamos canalizarlo en función de que ayude a muchos jóvenes que están en la universidad pública y que, por ejemplo, no tienen transporte, no tienen alimentación. ¿La universidad estuvo vinculada a sacar adelante este fondo? O sea, dio sus puntos de vista. Sí, en su momento nosotros como desde nuestra experiencia damos nuestros aportes, pero usted sabe que eso es un asunto de la dinámica del ente territorial y son ellos en su plena autonomía quienes pues lideran y sacan adelante esas iniciativas. Rector, finalmente, en los últimos días hemos visto una especie de polémica con el tema de pago predial de la Universidad de Córdoba al municipio de Montería. Hoy, ¿cuál es la realidad de esa situación? ¿Qué se debe? ¿Qué está planteando la universidad para poder saldar ese compromiso? Muy buena pregunta, Henry. Y este es, digamos, lo he dicho toda esta semana y espero que, como lo dije en algún Twitter, es característico de una sociedad democrática que los temas y los problemas se deliberen, es decir, se lleven a la discusión pública de manera sana. Este es un tema que debe discutirse y sobre todo en el seno del ente que es la expresión de la democracia local, que es el Consejo Municipal de Montería. Pues ese es el escenario porque ahí están quienes representan a la ciudadanía en ese ente natural de la democracia local. La universidad desde el año 2012 no paga impuesto predial. Nos atrasamos desde el 2012. Y eso nos llevó a una cifra, con intereses y todo, de alrededor de 11.000 millones de pesos. Nosotros hemos tenido una relación cordial con el municipio en ese tema, con la Secretaría de Hacienda, para configurar un convenio de pago. Y efectivamente, ellos dicen que de esos 11.000 nos hacen un descuento casi de 4.000 millones, o sea, que quedamos con una deuda algo así como de 7.000. En los próximos días, pues debemos avanzar en ese convenio de pago. Sí, porque es un impuesto. La universidad no está diciendo que no va a pagar. Lo que uno debe, lo debe pagar. Eso no hay discusión. Por supuesto que eso afecta a nuestro flujo de caja, por todo lo que he explicado. Hay un desfinanciamiento de la universidad. Entonces, nosotros vamos a pagar eso. Vamos a hacer un convenio de pago por los descuentos respectivos y vamos a pagar. Vamos a ver de qué forma. Pero, pues, en eso no hay discusión, se va a pagar. Pero eso surge esta idea, esta propuesta. De aquí en adelante, nosotros lo que estamos proponiendo es ¿por qué no se exonera a la Universidad de Córdoba del pago del impuesto predial? ¿En otras regiones funciona así? Por supuesto, por eso hago la invitación a los concejales de Montería que revisen en la construcción de un proyecto de acuerdo, porque son ellos los que tienen la facultad para eso, los antecedentes de en qué regiones del país y qué universidades públicas los consejos municipales han exonerado. Y llama la atención, y en eso también lo dije como para elemento de la discusión, es que es paradójico y hasta contradictorio que el Comando de Policía de Córdoba no pague impuesto predial, ni la Brigada 11 pague impuesto predial, y en cambio la Universidad de Córdoba sí paga impuesto predial. Me parece paradójico, pero bueno, eso es legítimo, eso es válido, eso es legal, eso yo no puedo emiso sobre eso, sino que en aras de construir una sociedad con los mayores niveles de equilibrio y de igualdad, pues si las fuerzas militares tienen ese beneficio, ¿por qué la educación no puede tener ese beneficio? Con una particularidad, Henry. Ajá. Yo he dicho, listo, tramiten el proyecto de acuerdo y delibérenlo. La universidad paga en promedio 500 millones de impuestos predial al año. Yo les hago una propuesta a los concejales. Nosotros seguimos pagando esos 500 millones, pero no en dinero, sino en servicio educativo. Y diagnostíquenme las instituciones de grado 11 del municipio de Montería que subieron los más bajos niveles en la prueba Saber 11 y yo le transfiero becas, por ejemplo, en el área de inglés y le transfiero capacitación docente. No estoy pagando en efectivo, pero estoy pagándole con servicio educativo. ¿Y quién se beneficia? La ciudad. ¿Cuántos estudiantes de Montería hay en la universidad? Y eso es lo otro. De los 18.000 estudiantes que tiene la Universidad de Córdoba, 9.000 son de Montería. Montería tiene una universidad y no tributa un peso a ella. Y ahora que tenemos un impuesto predial, que es la oportunidad de reivindicarse con la ciudad y con los jóvenes de la ciudad, pues yo hago esta propuesta, que es propositiva, es inteligente, es creativa, es social. No le estoy diciendo que voy a dejarle de pagar los 500 millones de predial, se los pago en servicio educativo. Ayer hubo los grados de
de inglés de aquí de Montería. Y yo les pregunto, y nadie hizo reconocimiento. Las instituciones educativas de Montería y de Córdoba, que sacaron los mejores promedios en las pruebas Saber 11, miren el componente de inglés y de dónde son los jovencitos egresados del Centro de Idioma de la Universidad de Córdoba. Ustedes no saben ni lo que esta universidad ha elevado los niveles de desarrollo. ¿Cuántos eventos hicimos nosotros este año en la Universidad de Córdoba académico? 380 eventos. Entraron miles y miles de personas que contribuyeron a la dinámica económica en términos de hotelería y de gastronomía. Nadie reconoce eso. Esta universidad es el pulmón. Entonces, muchas veces lo que nos ganamos son las estigmatizaciones cuando suceden hechos anárquicos o de violencia, pero lo que esta universidad tributa, ¿sí? La percepción que se tiene de esta universidad hoy en el escenario nacional. Cuando usted se meta hoy, hablan bien de la Universidad de Córdoba. Entonces, yo aprovecho este espacio, Henry, que tú me das aquí en el Meridiano, para mandarle ese mensaje a los concejales de Montería. Usted tiene un aliado ahí. Ustedes son los competentes para hacer esa deliberación. Le doy los insumos para esa deliberación. Oye, Devier. ¿Para qué? Para que a la Universidad de Córdoba se le exonere del pago del impuesto predial y que en contraprestación la universidad devuelva eso en servicios educativos en las instituciones que tienen los más bajos niveles, las mayores deficiencias en nivel educativo, y nosotros le decimos, mire, le damos tantas becas de inglés a los de estas instituciones para que los muchachos cuando presenten la prueba tengan las condiciones, nosotros hacemos capacitación docente, etcétera, 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 es decir, un acuerdo. Pero lo que nos afecta hoy es esos 500 millones anuales, porque realmente nuestra situación financiera es muy compleja y eso nos limita. Okay. Y con la deuda que tenemos, por supuesto que el convenio de pago y tenemos que pagarla, eso es innegable. Finalmente, rector, ¿cómo vio la designación del nuevo representante del presidente en la Junta Directiva, en el Consejo Superior de la Universidad? Muy bien, con una particularidad que tengo que decirle. Por primera vez en la historia de esta universidad, quienes hacen parte del Consejo Superior no responden a ningún sector o grupo político o movimiento del Departamento de Córdoba. Es decir, esta universidad hoy puede decir es autónoma en la composición de su gobierno universitario. Y la llegada de Jorge Espitia, un muchacho egresado de nuestra universidad, un ejemplo de superación, de formación, hace poco se graduó de magíster en reconciliación y paz en la Universidad de Manizales, que trabaja con comunidades rurales del Departamento de Córdoba, es un gran acierto. Y va a ser de gran ayuda en la visión de este proyecto universitario, de contribuir. Realmente fue de gran agrado, de buen recibo, la llegada de Jorge Espitia como representante del presidente del Consejo Superior, que se suma a la instancia que tenemos allí de Freddy Gloria, que también es un líder social, educador, de Nicolás Martínez, que está por las directivas, del profesor José Gabriel Flores, de Ana Carrillo, que está por los estudiantes, de Carlos Fraser, que está por el sector productivo. Es decir, hay un Consejo Superior que brinda todas las condiciones de autonomía e independencia para seguir jalonando el desarrollo de la universidad como lo hemos hecho en los últimos años. Así que muy positivo y todo el reconocimiento por esa designación. Rector, muchas gracias por estos minutos con el Meridiano. Esperemos que el 2023 sea mucho mejor, superior al 2022, y que ojalá todas esas situaciones que usted hoy aquí ha advertido en cuanto a un apoyo solidario hacia la Universidad de Córdoba, sobre todo para que no sea subutilizada, sino que todo ese conocimiento sea transferido en todo nuestro territorio, nuestros dirigentes se den cuenta de lo importante que es la institución y lo pongan en práctica a partir de 2020. Así es, Henry, como siempre lo he dicho, la universidad debe ser el centro. Así es. Sobre el cual podamos nuclear las visiones y las lógicas del desarrollo con un interés común, y es cómo transformamos este departamento. Esa es la invitación que le hago a la dirigencia política de Córdoba. Ellos me conocen, saben cuáles son mis posiciones, a toda la institucionalidad pública. En mí va a encontrar una persona abierta, receptiva, constructiva. A mí me mueve, me interesa el desarrollo de este departamento como cordobés que soy. Me duele esta tierra. Y si nosotros con nuestro liderazgo y nuestras capacidades ayudamos a que esta tierra sea mejor, se la estamos dejando a las generaciones que han de reemplazarnos a nosotros. Porque siempre he dicho eso, el desarrollo generacional. Mi generación, que hoy tiene responsabilidades, debe dar lo mejor para que quienes nos reemplacen a nosotros tengan un territorio mejor y puedan seguir impulsándolo. Así que, Henry, a ti gracias, a esta casa periodística gracias, porque durante todo este año nos han permitido tener un diálogo permanente con la sociedad y con las comunidades. Desearles a ustedes también una feliz Navidad, un próspero año nuevo, al igual que todos los seguidores del Meridiano de Córdoba.
Muchas gracias. Ese es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, que pasaba por las cámaras y los micrófonos del Meridiano. Nos vamos, no sin antes decirles que les deseamos un feliz resto de día y muy atentos a todas nuestras redes sociales, a todas nuestras plataformas, con la mejor información local, nacional, internacional, deporte, lo que usted quiera saber en todas nuestras plataformas del Meridiano.